Esto es Colmenafy. En breve comenzamos. ¡Listo! Ya es jueves de Colmenafy y con mucha ilusión les doy la más cordial bienvenida a nuestro podcast que tiene como intención promover el bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Yo soy Traudy Ávila Schlotfeld y les invito como cada jueves a revisar los valiosos contenidos académicos que la Fundación América por la Infancia ha, con mucho cuidado, creado para todas aquellas personas que nos relacionamos con las infancias. Visiten academiafy.com. Hoy es un día muy especial porque tendremos el lujo de entretejer el episodio número 40 con una invitada de honor, la doctora Ana Rita Russo. Bienvenida a Colmenafy. Muchísimas gracias a ti, Claudio, por este espacio. Quiero felicitarlos muchísimo a la Fundación América por la Infancia, qué belleza, y a todos los que te acompañan en este caminar, o sea, felicitarlos y agradecerles e invitarles a seguir en nombre de nuestros niños, niñas y jóvenes. Muchísimas gracias. Gracias a usted por hacer un espacio en su agenda que está súper copada, como dicen los chilenos. Gracias por hacer este espacio y gracias por toda la labor que usted ha hecho en pro de las infancias de América y del mundo. Gracias. Bueno, pues no les he dicho el título de nuestro episodio. El título es Desarrollo psicoafectivo y salud mental infantil. Entonces, este mes, el 10 de octubre, fue el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces, vamos a hablar sobre la salud mental infantil y cómo es afectada por el desarrollo psicoafectivo. Y para ello, antes de empezar a entretejer este episodio, ¿me permite presentarla muy brevemente, doctora? Claro que sí. Muy bien. Entonces, la doctora Ana Rita Russo de Sánchez es psicóloga de la Universidad del Norte. Durante su trayectoria profesional ha trabajado fervientemente por el desarrollo psicoafectivo de las niñas y los niños. A finales de los 90 finalizó un doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad de Salamanca, España. Como resultado de ello, nació un precioso proyecto llamado el Programa de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional Pisotón, que busca promocionar el bienestar emocional y el desarrollo integral de la niñez, infancia y adolescencia. Pisotón es uno de los programas de mayor impacto social de la Universidad del Norte y del que es directora desde hace más de 25 años. Es autora de libros sobre psicología clínica y de cuentos para niñas y niños. Vayan y búsquenlos, están muy bonitos. Además de ser terapeuta, conferencista, educadora e investigadora. En el 2018, el Ministerio de Educación Nacional le entregó la distinción Simón Bolívar en la categoría más Gran Maestro como reconocimiento a su labor durante 35 años por el trabajo desarrollado sobre el desarrollo psicoafectivo y la educación emocional de niñas y niños. En el 2021, el periódico colombiano, El Colombiano, le entregó el reconocimiento El Colombiano Ejemplar. Yo vi ahí una pequeña cápsula en la categoría Solidaridad Persona. Y en 2022 fue reconocida hace un año con el Premio Mundial de la Ciencia Eureka en la categoría Maestro Teacher por su destacada participación en programas de desarrollo psicoafectivo y educación emocional, otorgado por el Consejo Mundial de Académicos e Investigadores Universitarios, COMAU. Esto es un poquito de toda la trayectoria y todo el gran aporte que ha tenido la doctora Russo y por lo cual ella es la persona indicada para hablarnos sobre el tema del día de hoy. Bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias y me encanta la palabra entretejer, sobre todo entretejer desde lo que acabas de decir, desde lo dialógico, desde la palabra, desde el lenguaje, desde este quehacer que tenemos alrededor de nuestros niños y niñas, porque el otro tejido si no se me va nada bien, nada bien, así que la fobia ya me la hiciste
votar con la palabra entretejer. ¡Eh! A mí también me gusta muchísimo esa palabra porque me parece que justo los buenos tratos tiene que ver con el colocar hilo y contrahilos en una urdimbre, em, con la comunidad dentro de un contexto. Y de eso un poco o mucho vamos a hablar el día de hoy, porque hablar de salud mental es responsabilidad de todas y de todos en una comunidad, ¿cierto? Todos, y además otro punto importante ahí, Claudia, es que se construye durante toda la vida, que ese es un punto supremamente importante, porque a veces creemos que ya, que no es posible, y si es posible seguir ese proceso de co-construcción. Entonces es de todos, pero también durante toda la vida. Es cierto, a mí algo que me pareció maravilloso reconocer en esta área de las ciencias sociales, por ejemplo, em, es que el individuo desde que nace es promotor de su desarrollo y su desarrollo es una trayectoria, ¿no? De un punto al otro y va siendo modificada a través de cada uno de los nichos distintos propuestos por la teoría ecológica del desarrollo humano de Uri Brunfenbrenner. Así que yo encantada de que hablemos el día de hoy y me gustaría invitarla a que nos ayude a reflexionar y a entender cómo podemos entender la salud mental. Cuéntenos un poco. Perfecto, pero antes de contar cómo estamos entretejiendo palabras, me voy a quedar con dos: promotor de su desarrollo y al mismo tiempo lo lineal. Y dos puntos que son importantes, y es, si bien es cierto, ya no somos, ya está claro que no somos tabula rasa, que somos promotores también, sí se necesita un otro. O sea, que quede siempre bien claro que si no, sin ese otro en los primeros momentos, como dice Winnicott, un niño sin nada ni nadie no existe, ¿verdad? Entonces sí necesitamos un otro, porque a veces ha ocurrido que este entretejer no lleva a la completud y ya los dejamos solitos porque son promotores, pero no, o sea, nos hacemos humanos a través de un otro. En los primeros momentos que eres tu mamá, que eres tu papá, que eres tu abuelo, tío, hermanito, etcétera, y todo, maestro, maestra, todo lo que hacen parte de este caminar. Y lo otro es que quedó claro que el proceso, si bien es cierto, tiene un final, que ojalá sea un final feliz, ¿verdad? No es lineal, es en espiral, con momentos de regresión y progresión, y eso es muy importante, porque la regresión no es falta de salud mental, al contrario. Cuando nos damos permiso de esos momenticos, de acuerdo al estímulo que lo produce, es una salud mental adecuada. Por eso entramos ahora sí a eso, y quiero entrar, Claudi, para llegar luego a nuestros niños y niñas, con la definición de la Organización Mundial de la Salud, porque siempre nos pone, ¿verdad?, en lo externo, es decir, en lo adulto, no en lo externo, sino en lo adulto, pero eso adulto nos va llevando el transcurrir del desarrollo. Yo quisiera hacerlo como definición e irlo operacionalizando en este caminar. Y es, la definición en principio es definida por por la Organización Mundial de la Salud como un estado de bienestar. Es lo primero, es un estado de bienestar. ¿Y qué supone el bienestar? Vamos a irlo operacionalizando, porque también aquí hay representaciones mentales. Entonces, hay gente que representa bienestar, estar feliz todo el tiempo. No, eso no es bienestar. Es estar bien conmigo, con el otro, con el ambiente, como lo decías tú, con esta integración ecosistémica que nos va llevando, pero no es ausencia de, ¿sí? Porque normalmente yo tengo una condición de bienestar, pero no hay un día que no nos atravesemos, como digo yo, con una piedrita en el camino. Y entonces ahí viene la segunda parte que nos plantea la Organización Mundial de la Salud, y es precisamente esa posibilidad que tenemos de hacerle frente a los momentos de estrés. Entonces ahí volvemos a ese segundo momento que nos integra entonces ese bienestar con esas habilidades de hacerle frente a los momentos de estrés. Y la operacionalización, que me parece muy importante, es varios puntos, ¿no? Lo primero es, sin conflicto no hay vida psíquica, ¿sí?
Es decir, el conflicto es inherente al ser humano. Lo que tenemos que aprender es cómo resolverlo, que hay personas que realmente ante un conflicto se estresan muchísimo, que hay otros que lo ven desde lo normal y que para otros no existen, cierran sus ojitos y eso lo que hace es exacerbarlo. Entonces, digamos que cuando la Organización Mundial de la Salud nos pone de frente con ese punto, es poder manejar tensiones, es poder manejar frustraciones, es poder manejar conflictos, no ausencia de. Y el manejo no supone ausencia tampoco emocional. Es decir, lo vamos a sentir, como siempre le digo a los pacientes, nos vamos a caer un segundito, 2 segunditos. Estoy exagerando, ¿verdad? No vamos a caer un ratito, vamos a ponerlo así. Pero después nos vamos a levantar, nos vamos a ver de frente y vamos a tener herramientas para, porque ese es otro punto que es muy importante que la Organización Mundial de la Salud nos pone y es cómo vamos desarrollando esas habilidades, ¿verdad? Una, como decías ahorita, las vamos a ir organizando en el transcurrir del desarrollo. Eso siempre lo vamos organizando porque no es solamente lo que nos dan, sino lo que nosotros vamos organizando y vamos generando herramientas para poder responder adecuadamente a este proceso o a estos momentos o a estas circunstancias o a estas situaciones de vida, pero que al mismo tiempo nos generan un poder de aprendizaje. Al mismo tiempo nos permite seguir aprendiendo, porque yo creo que hasta el día último yo siempre yo no me voy a dormir nunca sin algo que aprendí cada día, y nos va llevando a ese proceso que a veces descoloca lo que ya traíamos o a veces le suma una pieza más al rompecabezas de aquello que estamos construyendo. Y como lo dice desde el lugar adulto, nos plantea también el trabajo adecuado, no solamente el aprendizaje, sino el trabajo adecuado para contribuir a las mejoras de una comunidad. Yo ahí cierro como toda la definición y la integré porque no es solo, como decíamos ahorita, para mí, sino también para el otro. Y aquí hay 2 puntos que yo quiero rescatar e iniciar desde eso que hemos venido construyendo la operacionalización. Y es lo vincular, es lo relacional, es esa posibilidad en principio, que no es solamente hacer frente a las situaciones de estrés, sino tener y haber organizado, que eso lo hago a través de un otro, y desde los inicios de la vida psíquica, un vínculo afectivo seguro. Porque eso me da la posibilidad de ir desplazándome a los vínculos que van llegando. Eso me da la posibilidad de una buena autoestima y una empatía para reconocer a los otros. Y como decías tú que has estado revisando algunas cositas, hay una actividad que tenemos en tus zapatos, pero sin que te los quites. Y ahí vamos viendo ese caminar tuyo y eso que estás necesitando sin que yo tenga que ponérmelo, ¿verdad? Porque no se trata tampoco de ese punto. Entonces sí, va generando relaciones afectivas adecuadas en el caminar del individuo y eso nos hace gozar de bienestar, la verdad, muchísimo, ¿verdad? Y ahí entonces sí viene toda la situación de lo que sigue, porque después del primer momento, que es el vínculo afectivo, viene el segundo, que es el de regulación emocional. Entonces ahí sí empieza la posibilidad de hacer frente al conflicto, de manejar tensiones, de prueba de realidad, de saber es por aquí un no, 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 de ese manejo de la frustración, de, digamos, reconocer todas nuestras emociones como inherentes, porque tú sabes que mal las llamamos emociones negativas, pero son inherentes a nosotros. Y ese adjetivo hace que muchos digan, no, 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 yo no siento rabia. Claro que sientes rabia, lo que tenemos que aprender a canalizarla. Claro que sientes miedo, lo que tenemos que saber es cómo expresarlo. Claro que sientes tristeza, permítete el estímulo. Entonces, digamos que en ese sentido nos va llevando a este desarrollo adecuado, que es lo que llamamos salud mental. Reconociendo además en mí misma y en el otro potencialidades y debilidades para que podamos ir organizando y ser conscientes, ¿verdad? Y esa conciencia emocional que tanto nos dicen en lo que es la inteligencia emocional. No sé si ahí vamos dando cuenta de este entretejer Eh, del... Perfecto y hermoso, porque además usted ha dicho que la definición es como vista desde el bienestar desde una persona adulta. Pero aquí me gustaría traerlo ahora
cómo llegamos a esa definición adulta pensando en esta regulación emocional de la que usted nos hablaba. Pensar, no ponerle la etiqueta a las emociones como negativas, sino como displacenteras quizá. Todas son inherentes a las personas, todos nos llevan a un camino de bienestar si hemos aprendido a reconocerlas, validarlas y regularlas. Pero ¿cómo aprendemos esa Eh, regulación? Me encanta esa relación, inclusive decíamos en estos días acá en el programa, con todo el equipo que nos acompaña en este caminar. Si supieran los niños y las niñas cuántos que estamos mirándolos muy de cerca todo el tiempo para acompañarnos en este caminar. Yo creo que somos muchos, aunque todavía necesitamos más, para irlos acompañando en este caminar. Indudablemente, porque decíamos eso, Claudia, es cómo podemos, digamos, invitar a los papás a un como mucho más amigable para que no sea tan difícil este proceso de desarrollo. Yo te lo integro con algo que digo siempre y es cuando los papás me dicen enséñeme a ser papás, yo les digo no, enséñenme sobre el desarrollo. Eso es lo que realmente necesitamos saber. Entonces vamos a dar inicio a ese primer momento porque como decías al inicio de esta entretejer entre tú y yo y entre muchos que nos están escuchando, vamos a ir viendo cómo se puede ver desde diversas ópticas, ¿verdad? Primero como un paréntesis, pero para todas, y eso sí estoy segura que para todas estamos de acuerdo en esto que vamos a hacer. Y es el primer momento, que es el momento vincular, el del vínculo afectivo. Voy a integrar ahí la teoría de Bowlby porque nos decía si puedes generar un vínculo seguro, un vínculo inseguro, un vínculo ambivalente. Y hoy en día uno que estamos viendo mucho que es el vínculo desafiante, ¿verdad? Ese no lo nombra Bowlby, pero sí lo estamos viendo hoy en día. ¿Y de qué depende? Como nos dice Traudy, ¿de qué depende? De ese primer momento, de entender que los bebés tienen malestar, no molestar. Papás que nos acompañan aquí, maestros, agentes educativos, acá en Colombia se llaman madres comunitarias también, entender ese punto, ¿verdad? Cuando un bebecito llora, llora por tensión, llora por hambre, llora por sueño, llora por la hora cero, que no la hemos podido descifrar, ¿verdad? En diferentes países le llamamos de diferentes formas. Llora por el coliquito, por el malestar físico. Entonces, en ese sentido, para que se forme el vínculo, hay que hacer algo que después nos va llevando de la heterorregulación a la autorregulación, y es el primer paso del primer momento para el segundo de regulación. Y es si yo acuno, si yo sostengo, si yo meso, y aunque llore más fuerte, no hago esto, porque cuando hago esto, yo entiendo, papás, que cuando lo oímos llorar más fuerte, esa energía nos hace creer que si mecemos más fuerte hay más regulación y no es verdad. Si mecemos más fuertes, aceptamos la tensión. Entonces, ¿cómo vamos dándole esa tranquilidad para que ellos puedan ir regulándose en ese caminar? Cuando lo miramos a los ojos, cuando damos el seno, cuando damos el biberón, cuando lo vamos a dormir y cantamos esa canción de cuna y entretejemos en la canción esa palabra. Cuando, digamos, le damos la pacificación social, cuando ocurre ese momento digamos, de madre y de cuidadores alrededor de ellos, vamos generando el vínculo afectivo. Cuando hay ausencia, cuando hay negligencia, cuando esto es más fuerte, cuando a veces creemos que el bebé lo está haciendo adrede y hay esto, empezamos a generar un vínculo inseguro. Y ahí, en vez del bienestar que nos habla la Organización Mundial de la Salud, empezamos a generar un malestar. El amor y la agresión, dice Winnicott, son innatas, pero el ambiente marcará el camino de la agresión y la capacidad de amar de cada uno de nosotros. Demos esa posibilidad bellísima. Voy a decir muchas frases de él que son hermosísimas. Y en ese sentido, démosle esa posibilidad a los niños. Es muy poco el tiempo y aquí quiero rescatar a un padre mexicano que en una de las graduaciones de Pisotón dijo, es muy poco el tiempo que los padres tenemos que dar y mucho lo que vamos a lograr. Este entretejer ya vamos viendo que se logra. Entonces, en ese primer momento, un vínculo afectivo seguro permite el desplazamiento
a las relaciones afectivas futuras. ¿Sabes qué le da, Claudia, a los niños y las niñas? Seguridad y confianza. Seguridad en sí mismo, porque lo que hice hizo que el otro viniera, y confianza en el otro, porque lo que me dio respondió a lo que yo necesitaba. Acuérdense, en el primer momento son necesidades, no deseos. En el segundo momento ya se dan también los deseos, es decir, no quiero comida, quiero chocolate. Pero cuando el bebé llora, quiere comida. Todavía no tiene un reconocimiento de los deseos alimenticios, sino de las necesidades de la alimentación. Entonces, es importante esas figuras de amor al principio que nos va dando en ese primer momento lo vincular. Y como decías ahorita, en el segundo momento ya empieza la regulación emocional. Entonces ya ahí empiezan a molestar. Ahí sí viene el llanto, etc. Entonces entender que en ese segundo momentico de la vida empieza el niño a reconocer y adaptarse a la realidad. Y necesita un otro, hay un concepto actual que me fascina, porque nosotros hablamos de bidireccionalidad, pero este concepto habla de corregulación. Y me fascina, porque si nosotros como adultos no nos regulamos, ¿qué le estamos buscando regulación al niño? O sea, queremos que nos regulemos, que ella se regule haciendo nosotros esto, que se regule haciendo nosotros esto, queremos que se regule con ese grito. ¿Y qué le estamos diciendo si le estamos pidiendo la regulación? Entonces, entender, papás, que el segundo camino de la agresión es la frustración. Y viene del principio del placer. El bebecito lloraba, aparecías, le daba seno, lo tranquilizaba, pero en el segundo momento, que ya tiene 2 añitos, llora porque no quiere dormir, sino que quiere seguir, digamos, jugando, y uno dice, no, 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 y ya tiene que empezar a conocer el no, no, no. Pero eso es proceso. Yo la primera vez que digo no, 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 él no lo entiende, porque él viene de un sí, 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 ¿verdad? Entonces, digamos que darnos tiempo a ese proceso. Entonces nos adelantamos y decimos, te vas a molestar, pero ya es hora de dormir. Y nos podemos adelantar y decir, faltan 10 minuticos, cuando el reloj llegue aquí, ya no hay discusión y nos vamos a dormir. Es adelantarnos a eso que le va a generar la frustración y que aprenda ya a manejar la frustración. Ahí viene el segundo punto que nos pone la Organización Mundial de la Salud con el estrés y con la frustración. Y ahí es donde empieza uno a manejar frustración, ¿verdad? ¿Qué traje de la anterior? De la hetero a la autorregulación. De este empiezo a reconocer, no todo es cuando quiero, no todo se puede, no todo es placer. Y eso hay que reconocerlo, papás. Hay que reconocerlo porque nosotros hoy en día, por razones muchísimas, muchísimas, le hemos puesto apellido a la crianza como 20 apellidos de crianza. ¿Sí? No lo voy a decir, pero hemos tenido la necesidad de poner apellidos. Y la crianza es la crianza. Es decir, cuando dicen está mal criado y es un bebé, eso no hay ninguna posibilidad. Ahí no hay crianza. Recuerden, el cerebro no viene en su completud. En esos inicios estamos llenando lo que faltó. En ese primer momento estamos llenando afectivamente a los bebés y en toda la falta para que pueda continuar las funciones mentales. Y depende de nosotros esa continuidad de las funciones mentales. Hay una frase que también tenemos cuando dictamos la conferencia y es, si bien es cierto, todas las funciones están dadas biológicamente, se necesita de la madre padre ambiente para su desarrollo. Entonces, ahí estamos regulando, bordeando, organizando para que se dé su desarrollo. En caso de que dio la pataleta, ¿verdad? No alcanzamos, si la hizo, dejar que pase, dejar que pase. Es decir, si ya se está golpeando, porque puede pasar esto, poner la manito y sostener. Pero si no lo está haciendo, acompañarlo cerca, no se vayan, estén cerca. Pero eso sí, cuando termine, conversarlo. El problema es y con qué tiempo. Pero sí tenemos que sacar esos tiempos. Traudy me abrió los ojos como diciendo, espera, esto no es por ahí. No te preocupes, que sí hay que sacar los tiempos, ¿verdad? Para nosotros estar regulados y decir, acaba de pasar esto, ¿verdad? En sí mismo,
¿qué perdiste con la pataleta? ¿Verdad? Y sí, ¿qué ganaste con la pataleta? Ahora veamos qué hubiéramos podido ganar y no perder si esto no hubiera pasado. Pero que lo vaya entendiendo, no es ausencia, no queremos ausencia de pataleta, no, porque es que si no las hace no entiende que hay formas de. Entonces él va construyendo formas que sí por sí mismas generan, digamos, ese reforzamiento, como se diría en algún modelo, y por sí mismas pueden generar una consecuencia cuando no sea. Pero es un aprendizaje, como dice la Organización Mundial de la Salud. Es un aprendizaje. Sin eso no se va dando. Con esto no se va dando. La situación está en que cuando es así, el niño puede dejar la pataleta, pero por miedo, no por internalización. Y lo internaliza de una manera en que, ¿por qué la tuya sí, la mía no? Porque papá, mamá, tú también estás haciendo una pataleta, ¿sí? Y bueno, yo siempre digo esta frase en esta situación y es, normalmente nuestra generación dice, a mí me golpearon y aquí estoy. Y yo no digo eso. A mí me golpearon y aquí estoy muerta del susto, porque nosotros nos abrían los ojos y estábamos temblando, ¿verdad? Entonces, en ese momento no se sabía sobre el niño y la niña, solo susceptible de la conducta, ¿verdad? Entonces, digamos que nuestros papás hicieron lo mejor que podían hacer en ese momento. Además, porque el golpe era disciplinar, de verdad no era violencia. Hoy en día, el golpe es violencia, no es disciplinar, porque al mismo tiempo que ayer yo estaba de buen genio y me reí de lo que hiciste, hoy que estoy de mal genio, te doy un golpe por lo que hiciste. ¿Cómo sabe el niño que lo que hizo está bien o mal? Depende del estado de ánimo de los padres. Eso no puede ser, hay un camino que estoy organizando en este transcurrir. Entonces, en la regulación se necesitan y se forman muchísimas cosas. Ese segundo momento es, papás, el primero es muy importante desde lo afectivo. Pero el segundo es muy importante desde la regulación, desde el manejo de frustración, desde empezar a reconocer mi autoestima y mis habilidades, desde saber que hay cositas que siempre me van a faltar, de que siempre estoy en un proceso de aprendizaje. Todo eso lo voy entendiendo si tengo a mi lado figuras de amor que se corregulan. Porque además eso me va llevando a un paso importantísimo que no he dicho hasta ahora, Claudia, y es el paso del egocentrismo al conocimiento y el amor del otro, que también es otro paso que me va dando salud mental, confianza, seguridad, figuras de identificación, etcétera, todo lo que vamos necesitando en este caminar. Qué Y ahí bonito. sí. Pues Eso no justo, para ahí, eso no para ahí, eso sí, pero por dar como ejemplo, como dice Claudia, que nos vayamos juntando en este proceso de entretejer el desarrollo desde los inicios de la vida psíquica. exactamente. Y justa, si quieren como ir a tener alguna otra experiencia en respecto al tema del desarrollo de la regulación emocional o de la autorregulación emocional infantil, les invito a que vayan a escuchar el episodio número 13 que se titula Desarrollo de la autorregulación infantil con la doctora Cecil Mata y que vayan a escuchar al magíster Gonzalo Silva Seriani al episodio número 9 para aprender un poco más, con más profundidad sobre el tema apego y regulación del estrés. Y ahora sí, hay muchas cosas que mis ojos se abrieron de así como de plato, como justo como mis lentes, porque dije, esto es muy importante. Cuando hablamos sobre el tema de la corregulación, ahí estamos eh, poniendo al centro a la diada, esta relación de la persona cuidadora principal, que generalmente es la mamá, ojalá. Ojalá la mamá tenga un equipo parental que sostenga la posibilidad de un vínculo lo más saludable posible y lo más seguro posible. Y cuando hablamos de corregulación, en esta diada, al centro está un concepto que es el de la organización de las experiencias. Hablar de buenos tratos es hablar de organizarle a nuestros hijos las experiencias y para que nosotros podamos organizarle las experiencias y que, como usted decía, no se trata de la ausencia
de eventos displacenteros, sino más bien que haya un otro que nos enseñe cómo organizar eventualmente, no de la noche a la mañana, sino por muchas repeticiones a lo largo de la vida, para que pueda ser otra cosa que me anoté aquí, predecible. Es decir, el adulto es predecible y entonces eso a mí me da seguridad y en ese sentido podemos eventualmente autorregularnos sin la necesidad constante de una persona adulta cuidadora externa, ¿cierto? Claro, exacto, sí, no, me encanta porque logras una síntesis completa, completa, qué emoción, de verdad, cómo sintetizas hermosamente lo que vamos aquí entretejiendo. Hay dos cositas que también me hicieron ruido como para seguir, lo motor no me ayuda, pero ahí vamos. En esto, digamos que pensaba en el concepto de co-construcción. Claudi, hay un autor francés, Bernard Gols, que nos lleva al proceso de co-construcción y precisamente entenderlo desde ese lugar, ¿verdad? Es decir, hay una situación en la cual el niño y niña interactúan, como tú lo decías, con el medio que lo constituye, pero también hay unos otros que hacen parte de ese proceso, que entendamos que hay una matriz extrauterina, ¿verdad? Que no venimos formados completamente. Y así como el canguro y el cangurito sigue en la bolsa un tiempo más, así hay una matriz extrauterina que logra esto que tú nos estás diciendo de la organización, de la organización. Y el otro punto es el de los padres en la corregulación, porque cuando hablaste de las experiencias pensé en lo transgeneracional inmediatamente. Entonces hay un alto en el camino que tenemos que hacer con lo transgeneracional y es repite aquello que recuerdas con amor y evita aquello que recuerdas con dolor. ¿Por qué estás repitiendo? Porque no te das cuenta ese golpe que recibiste, pero que no te gustó nada, pero nada, pero nada. Pero de pronto también estás exaltando esas figuras de amor porque fueron buenas figuras de amor, te cuidaron, estuvieron allí, solo que en la formación utilizaron el castigo físico. Pero hoy en día sabemos que no es necesario, ¿verdad? Que realmente, digamos, el niño logra organizarse cuando en sí mismo, desde tu palabra o de una acción bordeadora, encuentra ese yo con yo. Entonces, juntar lo que decías ahorita, conocerlo para reconocerlo o conocerme para reconocerme. Porque cuando eso ocurre y hay lo que decías ahorita, una situación de estrés, de tensión, de frustración, ya yo me conozco. Entonces, de pronto digo, oye, yo duermo bien y llevo 2 días sin dormir bien. Algo está pasando. Entonces empiezo a buscar el apellido, ¿no? Y digo, ah, claro, es que Traudy me citó hoy. Mentira. Ay, ok, prometo, terminar pronto. Mentira, mentira. Y que duerma bien. No me lo crean, por favor. Cierto. Y cuando usted hablaba entonces de lo transgeneracional, este, yo recuerdo, vino también a mi mente otro concepto de un modelo que es justamente un modelo de nuestro director ejecutivo, el doctor Esteban Gómez Mucio, el modelo Odisea, oportunidades para el desarrollo de interacciones sensibles, eficaces y afectuosas o afectivas o amorosas. Perdón porque ya le puse tres palabras distintas a su modelo. Este, Pensé en las competencias parentales reflexivas, estas que le permiten al adulto, a la persona adulta cuidadora, reflexionar sobre su propia biografía, esto que nos decía a usted hace unos instantes, y traer el resultado del proceso reflexivo y de, ojalá, de resiliencia, traerlo ahora
a el proceso del desarrollo psicoafectivo del niño o de la niña que está a mi cargo, ¿cierto? Vale, completamente, completamente. Y conciliarme con los dolores del pasado. Es que hay que conciliarse con eso y hay que verlo desde el lugar que es. O sea, si los padres fueron suficientemente buenos, solamente que eso era disciplinar, pues conciliarnos con el momento histórico del siglo XX, ¿no? Son situaciones que uno tiene que ver. Si no eran suficientemente buenos, la mejor versión de papá que tuve esta o de mamá que tuve que esta, y decir, esto lo repito y esto no. O sea, yo por eso insisto mucho en algunas frases que hemos ido creando para los padres, ¿no? Entonces, digamos que en esa situación, él responde desde el lugar que el niño lo pidió y no desde el lugar de lo que sintió, ¿ya? Porque es que estamos respondiendo de lo que sentimos y eso se llama en psicología compulsión a la repetición. Entonces vamos repitiendo aquello que nos pasó en el pasado y que no nos gustó. Y a propósito de los libros que leíste, hay uno muy lindo que yo amo mucho, que se llama El imán ha perdido su fuerza. Y cuando el niño está aprendiendo las propiedades del imán, dice, "Ah, no, es que yo tengo el imán de la mala suerte, a mí todo me sale mal". Y empieza a dar cuenta el cuento que no, que hay que estar haciendo cositas para repetir aquello que había venido saliendo mal. Entonces ir rompiendo eso y es lindo porque cuando los niños lo leen dicen, ah, no, yo lo tengo en el estómago, yo lo tengo en el pulmón, yo lo tengo en cada uno lo va poniendo en algunos de los órganos, ¿no? Entonces es muy lindo ir viendo que sí es posible romper esa cadena que como decías ahorita, de maltrato y podemos hacer cadenas hermosísimas de buen trato, de agradecimiento. Una odisea, pero sí se logra. Ah, Hermoso el nombre, dile felicidades, muchas felicidades. ay, pues muchísimas, muchísimas gracias por traer a colación este cuento. La verdad es que de los que yo encontré son cuentos preciosos que justo le ayudan a las personas adultas cuidadoras, pero también a niños, niñas y adolescentes, justo a modelar eh, situaciones de estrés cotidianas que en esta cultura mm, imperante del maltrato culminaría con un regaño, con un vete a tu cuarto, con un golpe, ¿no? Y que con el uso de la narrativa de los cuentos, de las fábulas, en donde los personajes son animalitos, este, eh, le enseñamos a los niños, niñas y adolescentes que los errores son humanos y que hay una cosa que es maravillosa, que es el regalo de la reparación y que eso nos va humanizando cada vez más, ¿cierto? Hermoso porque además ahí cuando dicen los errores son humanos y hasta que nos vamos. Porque, porque a veces los papás no queremos reconocerlo. Y cuando yo digo, mira, tú puedes detenerte y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Es decir, yo siempre pongo este ejemplo, es decir, llega rabioso, pasó esto, se lo dice, bueno, 2 meses castigado. Entonces, ¿qué pasa cuando yo digo 2 meses castigado? Que el chiquitajo, que ya sabe que exageré, a los 10 minutos se me acerca y le doy permiso. Entonces uno puede decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Venía muy molesto. Entonces, el mes y los 29 días no está castigado, pero hoy sí. ¿Ya? Y uno puede reconocerlo, pero los papás dicen, no, pierdo autoridad. No, al contrario, ganas ese lugar del humano que tanto estamos pidiendo a gritos, ¿verdad? Y que nos reconozcan no en la perfección, porque hay otro libro divino de Bettelheim que dice, no hay padres perfectos, es que no hay un humano perfecto. Nosotros tenemos una curva de lo normal. La salud mental es una curva de lo normal. Tenemos todos un superávit, que es mío, que es tuyo, que es del otro, no sé, no todo el mundo tiene el mismo, una media y una falta. Cuando uno tiene una buena salud mental, reconoce su falta. Y hay faltas que yo puedo pasar a la media y hay otras que esa plática se perdió. ¿Sí? Entonces, es aceptarlo, es reconocerlo. Inclusive, por ejemplo, cuando trabajamos eso con los niños, los que quieren hacer bullying, los que quieren hacer maltrato, no lo logran. Porque es que, perdón que lo voy a hacer en verbo, se lo digo a todos los que nos están escuchando, pero es que los jóvenes hoy lo usan en verbo. Aquí, no sé si en México, pero en Colombia lo usan buleador. El que se vuelve un buleador, normalmente mira qué te falta, ¿no? Mira dónde está tu falla, mira eso que no, y ahí es donde te da, y lo logra. Si no te has conciliado, si te has conciliado, tú le dices,
sí, pero tengo esto que me sobra, ¿verdad? Pero cuando el niño no se ha conciliado con la falta, porque andamos buscando la perfección, pues claro, se lo señalan y está en el sufrimiento muy grande, ¿verdad? Entonces, por eso es importante saber que en lo humano no hay nada perfecto, ¿verdad? Entonces, si nos reconocemos, de verdad que sí gozamos de muy buena salud mental, porque entre otras cosas no lo dije, pero sí para mí, y es muy reduccionista, pero es que mis expresiones estén acordes al estímulo que lo produce, estímulo externo e interno, Ok. ¿verdad? Es decir, es muy reduccionista, pero genera todo, porque es que es mis expresiones para todo, para la alegría, para la tristeza, para el bienestar, para el estrés, para la soledad, para el miedo, para la rabia, para todo, ¿verdad? Y no descuidar que hay un estímulo interno y no descuidar además que hay una representación mental. Esa representación es la que hace que se exacerbe o se reprime, ¿verdad? Entonces, por eso es que vamos a encontrar personas que expresan sus emociones de una manera exacerbada, o quienes lo tienen, como digo yo, metido en una carcelita y se pusieron el disfraz de avestruz en otra metáfora que tengo, que es la tienda de disfraces, y meten su cabecita, ¿verdad? Como si no estuviera, pero ahí viene el depredador y lo coge más rapidito, más rapidito. Hay quienes se ponen el disfraz de Tiranosaurio Rex, hay quienes se ponen el disfraz de payasito, hay quienes se ponen de puercoespín, y con mucho dolor, Claudia, los que se ponen el disfraz del escorpión. Y aquí les quiero contar el mito del escorpión, es que cuando está lleno de veneno, es un mito, se entierra su propio aguijón y se mata. Es Wow. un mito. Pero en la psicología es real que la defensa se llama una vuelta hacia sí mismo. El niño que no bota la rabia hacia afuera, se la devuelve y mira el índice de suicidio de niños y niñas en todo el mundo hoy en día. Así Entonces es. tenemos que acompañarlos para que no se entierren su propio hijo, para que encuentren ese lugar de existir, para que le den sentido a su vida, que es muy valiosa, pero nos necesitan para que también les acompañemos a que le puedan dar ese sentido. Así es. Entonces, espero que nos haya quedado claro a qué llamamos desarrollo psicoafectivo, desarrollo emocional, como que es una trayectoria que hay que acompañar, que requiere de un otro sensible, de un otro presente, de un otro que responda de manera contingente, ¿no? Y que sea, eh, su respuesta sea siempre la misma para que pueda ser predecible. Ok. Exacto. Hay Teniendo, un punto, sí, ay, perdón. ¿sí? No, no. ¿Hay un punto? No, relacionado con lo que es desarrollo psicoafectivo, Ujú. cuando decía, sabemos lo que es operacionalmente, ¿verdad? Si ustedes consideran, porque dimos, digamos, la definición conceptual y operacional de salud mental, pero no la dimos la operacional de desarrollo psicoafectivo, pero no la conceptual. Entonces, no sé si quieres que entremos ahí o mejor me dicen lo que... ok, ok. Yo quisiera juntarlo en las dos caritas de la moneda, porque precisamente, digamos, es un desarrollo que está cogiendo más fuerza hoy en día, no solo desde lo emocional como desarrollo emocional, sino como desarrollo psicoafectivo, porque esto implica una integración. Entonces, no solamente la integración de la palabra desarrollo, que supone un devenir, acuérdense que no es lineal, que es en espiral, que tenemos momentos que va y viene, pero en ese devenir siempre, siempre estamos buscando funcionalidad, es decir, un funcionamiento más adaptativo, siempre, pero además siempre con la conjunción de lo biológico y ambiental. Ese es otro punto, Traudy, que es importante, no va a pelear en el siglo XXI. Somos seres complementarios, lo biológico y lo ambiental, ¿verdad? Cuando hay una patica coja en lo biológico, pues hablamos de los trastornos de desarrollo, hablamos de las discapacidades, pero cuando hay una patica coja en el ambiente, hablamos de los problemas emocionales. Y a veces nos encontramos de los dos laditos y se van conjugando, y yo lo pinto porque también diagramo como para entender más el psiquismo. Yo digo, no es fácil entenderlo. Yo lo pinto como con unas onditas, ¿no? O sea, la unión de lo biológico y lo ambiental da una cosa maravillosa que es el ser.
el ser subjetivo, que a veces trae unas onditas de este lado y vienen los trastornos del desarrollo. Recordar que estas onditas nacemos con ellas y las vamos llenando, pero muchísimas veces, y el porcentaje más alto de niños y niñas, las tienen del lado de lo ambiental. Negligencia, maltrato, abuso, violencia, desplazamiento, es decir, muchísimas interferencias en su desarrollo. Entonces, este desarrollo cuando, digamos, lo unimos en lo psicoafectivo, estamos hablando de una conjunción de pulsiones, es decir, una maletica, eso que traemos, que es biológico, pero que muy rápidamente con un otro se nos va convirtiendo en una emoción para consolidar un sentimiento y dependiendo de ese otro una reacción. Una reacción que puede ser positiva o no, que puede ser hiper o hipo, de acuerdo a esas circunstancias con las que vamos yendo. Esto está influenciado por lo biológico y por lo ambiental, pero además lo relacionamos y lo integramos con todas las áreas cognitivas. Es decir, si hay un yo libre de conflicto que te ayuda a salir adelante, que es el famoso resiliencia. Entonces, con lo perceptivo, con lo lingüístico, con lo cognitivo, que entonces nos va dando el proceso de funcionalidad de la personalidad. Entonces, digamos que lo dijimos antes operacional, pero no lo había dicho conceptual desde este caminar. Me parece, le agradezco que haya hecho esta pequeña intervención y ahora ya nos dijo qué es operacionalmente el desarrollo psicoafectivo, ya nos hizo mención de estas posibles amenazas o interferencias al desarrollo psicoafectivo, pero hay un concepto que yo leí en uno de sus, está en los 3 artículos que yo descargué, este, y se refiere, siento yo, al término de resiliencia, que es el de recuperación psicoafectiva. ¿Nos puede hablar sobre este término? Claro que sí, claro que sí. Precisamente, a ver, vamos a ponerlo en la generalidad y es todo proceso terapéutico o psicoterapéutico específico que debe llevar a una recuperación. Perfecto. Es decir, debe llevar a lo que Cirulin nos habla como esos procesos en los cuales hay una restitución, hay una reparación, hay una recomposición, o sea, se dice de manera diferente. Para nosotros la palabra digamos que nos acierta más o nos acerca más es resignificación. Y específicamente, más allá de, digamos, los procesos psicoterapéuticos que cada quien lo hace desde su óptica, creamos, Claudia, un programa de recuperación psicoafectiva. ¿Por qué creamos el programa? Un dolor grandísimo, grandísimo, grandísimo. Y era ver como el 26.8% de niños y niñas en primera infancia, habiendo aplicado el programa de Pisotón, que es de prevención y promoción de la salud mental, como decías tú, esos cuentos que ayudan a los niños, a los padres, a los maestros a encontrarse con su historia y a ser parte de la historia del niño y la niña adecuadamente, quedaban igual en negativo. Quedaban igual en negativo. Y un negativo que encontramos 4 grandes interferencias. 4 grandes interferencias. En la primera, el abandono y la negligencia. El cuento se llama Una segunda oportunidad para ver más allá de ello. El segundo, el maltrato y la violencia, se llama El día que Miguelito volvió a sonreír, porque es un padre presente, pero maltratador por lo transgeneracional. El tercero, yo aprendí a decir no, el abuso sexual y está súper enmascarado. No le podemos hablar a un niño no abusador, abuso, por Dios, eso es abuso, ¿verdad? Y el cuarto, que es muy fuerte en nuestro país, pero que lo vivimos todos además, y además los migrantes lo viven muchísimo, que fue el desplazamiento por todas las situaciones violentas de nuestro país, pero también todas las migraciones, todos somos migrantes, como dice la canción. Y en esa situación, el cuento se llama Donde quiera que voy, el sol va conmigo. Es un cuento bellísimo, no te imaginas para los migrantes, porque hemos estado trabajando en Colombia con los migrantes venezolanos, lo que ha significado. Y ha significado tanto que, como decían ellos en una graduación, no nos atrevíamos a cantar el himno venezolano, ya lo cantamos a capela y con todo lo, porque ya van viendo cómo es un proceso adaptativo que tiene que tener acomodaciones y asimilaciones. Y además van viendo, donde quiera que voy el sol va conmigo, mi esencia no se pierde.
en esta migración o en este desplazamiento. Pero además una de las cosas que más lograron fue entender que se fusionaron dos grandes emociones que más llamamos negativas y que, como bien lo dices tú, es el sentir de desplacer, pero no es, digamos que no es inherente, y es el miedo y el dolor, porque era el dolor de la emigración y el miedo a la migración, porque no voy a ser acogido. Entonces, claro, esos dos se fusionan y es lo que generaba pues todo este disparo, ¿verdad?, de emociones. Pero incluimos en este programa de recuperación las defensas que nos impiden salir adelante. Entonces ahí está la confusión a la repetición, el imán que ya lo nombré, pero también está la tienda de frases y se llama la capa protectora y yo creo que me protege, pero no me está protegiendo. Entonces los niños van dando cuenta de esas defensas inadecuadas e inmediatamente lo cobijamos con resiliencia porque está la otra orilla, ¿verdad? Y reconciliación. Reconciliación se llama una visita inesperada y en la otra orilla, como va a tener más resiliencia, se ve más allá de lo que he vivido y cómo puedo recuperar aquello que he perdido, que me prohibieron, que nunca me dieron. Entonces, ¿qué pasa con este programa de recuperación y que se tuvo en cuenta? Retornar a la conciencia de esos aspectos traumáticos, porque cuando el niño quedó igual en el de pisotón fue no logró movilizarlo, no logró movilizarlo, porque cuando el niño se pone peor con pisotón, que me ha pasado, eso es una mejoría, ellos después vuelven otra vez y ya a una normalidad más adecuada, sino que yo siempre digo, miren aquí, es como estaba así, se abre la puertica y pues sale una moñona, ¿verdad? Pero después ya eso se va organizando en eso que me decía ahorita, las organizaciones del emocional. Pero estos niños no lo lograron, entonces hay un retorno a la conciencia de esos aspectos que ya ocuparon el lugar de lo traumático. Al mismo tiempo, por la liberación afectiva concomitante. No se le regula ahí lo emocional, que lo boten si hay que llorar. Recuerdo un niño que lloraba debajo de una silla muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, para ver si realmente podía dejarle el espacio para llorar y no es que estaba pasando algo mal, le dije, soy muy grande, no quepo. Entonces ella se rió y yo dije, bueno, hay que darle más tiempo para llorar. La evocación de la representación mental, porque no es idéntico, son muchas realidades, un hecho. Aquí en Barranquilla, si lo has leído, tenemos el carnaval reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad Intangible de la Humanidad y se dice el que lo vive, el que lo goza. Entonces, cada quien desde su lugar. Hay una representación. Por eso, por ejemplo, cuando yo que soy psicoterapeuta, cuando los padres dicen un hecho, el niño lo dice diferente y los papás mentirosos, o los niños dicen mentirosos. Digo, no, todos tres tienen la verdad, porque así lo sintieron cada uno, ¿verdad? Cada uno lo siente desde ese lugar. El reconocimiento de las defensas inadecuadas, como decía ahorita, la capa protectora. Ellos creen que tienen una defensa muy, muy adecuada, pero resulta que es inadecuada. Y así esto va llevando hasta que, al mismo tiempo que resignifico y veo con otros ojitos lo vivido, esa piedrita que si bien no voy a desprender de mi camino, no voy a caminar y no me vuelvo a tropezar con ella. Es decir, reconocer si pasó, pero no me sigo tropezando con la misma piedra y lo veo con otros ojitos, también tengo herramientas para que no me vuelva a pasar. En lo posible, pues vayan a intentarlo, pero que en lo posible yo tenga defensa. Como le explicaba a un niño ayer y hoy la mamá lo repetía muy bien, lo que no es negociable es que no te defiendes. ¿Cómo te defiendas? ¿Cómo es tu ser? Desde la palabra, desde un otro que te ayude. Lo que no quisiéramos es que sea desde esto, pero algunos lo hacen desde esto, ¿no? Entonces, digamos que van teniendo esas herramientas y, por supuesto, lo que decíamos ahorita con relación a los padres, conciliarse con los dolores del pasado y darle una nueva significación. Por eso para nosotros es más la palabra resignificación. Entonces sí, es un programa muy específico, un programa que aplicamos, empieza con el cuento, sigue el psicodrama, no sé si leíste el programa Pisotón, tiene cuento, psicodrama, juego y relato vivencial. En las 4 interferencias del desarrollo no hay juego en recuperación. El cuento, psicodrama, participación, acción sería de doble moral, lugar al abandono, a la violencia o al abuso, etc.
y relato vivencial, por supuesto que sí. Pero en las defensas y en la reconciliación y en la resiliencia, sí hay juegos. Entonces sí podemos jugar a esto que estamos buscando positivo, ¿no? Pues qué bueno que nos explicó el programa, así a grandes rasgos, grosso modo. Es un programa, me parece muy, muy, muy bonito y bueno, es tan bonito, es tan valioso que ya lleva tantos años con tantos reconocimientos y con tanto éxito. Así que muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Muchísimas gracias a ti. De manera increíble, ya casi vamos a cumplir los 60 minutos en este primer gran bloque. Yo lo he disfrutado muchísimo y he aprendido muchísimo, así de que muchísimas gracias. A ti yo también. Bueno, entonces vamos a cerrar este primer gran bloque con esta breve recapitulación que nos ha usted ayudado a eh, escudriñar en la palabra salud mental. La bajamos a la salud mental infantil, nos habló sobre el desarrollo psicoafectivo, nos habló sobre este programa Pisotón, nos dijo la importancia de estos cuentos psicoeducativos, psicoafectivos educativos, nos dio varias pautas para ir reconociendo y reconociendo las posibilidades que como personas adultas cuidadoras tenemos para promover el bienestar de las infancias y romper con esta cadena del maltrato. Nos habló sobre el programa Pisotón, así que, y también nos dijo sobre las interferencias al desarrollo psicoafectivo. Entonces, voy a aprovechar que ya llevamos una hora para que en este segundo bloque nos recuerde algunos de sus cuentos. Si no, vayan, pónganle pausa, regrésenle unos minutitos porque nos dijo varios de los cuentos que tiene el programa Pisotón. Pero en este segundo bloque, la intención es que las personas invitadas nos proporcionen más material bibliográfico para ir a revisar sobre el tema que entretejimos el día de hoy. Así que, además de que nos vuelva a hacer la invitación a buscar sus cuentos, díganos qué otra bibliografía o material o recurso nos pueden ayudar para entender el tema de la relación del desarrollo psicoafectivo con la salud mental infantil. Claro que sí. Bueno, voy a hacerles un recorrido porque Traudy lo dijo muy bien y es cómo acompañar a los niños, niñas y figuras vinculares en este caminar del desarrollo emocional. Y recordar que, digamos, no es solo los niños, no es solo los padres, no es solo los maestros. Es los niños, niñas y figuras vinculares. Y recordar que se co-construye, es decir, entre todos y durante toda la vida. Entonces, ¿cómo llevamos el caminar? Voy a decirlo del desarrollo emocional, de prevención. Empezamos con el cuento Boomerang de Amor. O sea, este recorrido se empieza con un cuento que se llama Boomerang de Amor. Así como el boomerang se regresa, así el vínculo afectivo. Así dependiendo de cómo eres, como padre, como madre, como sustituto, o como lo de que decías ahorita, la función madre, que tú lo decías desde ese lugar, Traudy, así va a ser la relación vincular del niño contigo y del niño con los demás, porque esto sigue lo relacional con el otro, es decir, en la medida, yo tengo las 3 P's de los padres a los pares, de los pares a la pareja, ¿verdad? Entonces así va a ser lo relacional. Entonces en esa situación, el vínculo afectivo es un cuento que no lleva los 4 pasos, sino que se trabaja padres e hijos, ¿verdad? Y atrás está el boomerang en cartoncito. Cuando lo hacen en la escuela pueden comprar boomerang, llevar boomerang, al final salen y lo lanzan, pero antes de lanzarlo hay caritas felices, tristes, rabiositas, asustaditas, etcétera. Y los niños y los padres van poniendo las caritas de cómo se está formando ese vínculo. Y algo que no hablamos, como un paréntesis, Winnicott también nos habla del vínculo reparador. Entonces, ese vínculo reparador necesita 2 cosas. Un ambiente que logre resarcir aquello que no se dio en los niños, pero unos niños y niñas que lo reciban. Entonces, uno puede en ese momento que los padres reconozcan y digan, tienes razón,
tienes razón, o sea, no te prometo, pero sácame tarjeta amarilla a ver si lo logro, ¿verdad? Si soy rabiosito, no sé qué. O los niños, por ejemplo, un niño, recuerdo mucho, le decía al papá, te tengo miedo, ¿entiendes? Te tengo miedo. Ahí cuando estábamos haciendo esa actividad de el boomerang de amor, ¿verdad? Entonces, luego vamos a pasar a la primera ansiedad, que es la ansiedad de separación. El cuento, el estímulo del cuento que se toma al colegio como estímulo del cuento, porque ahí cuando entran al preescolar o al colegio o al centro de desarrollo infantil, vuelven otra vez a activarse la ansiedad de separación. La ansiedad de separación es normal, es de los 8 meses al año y medio. Si no lo entendemos como una normalidad, podemos generar problemas en los niños, ¿verdad? Porque ya empieza entonces la sensación de verdad te fuiste y no me explicaste, ¿verdad? O me engañaste, me mandaste a que me escondieran para tú salir por atrás y ese engaño genera además mayor ansiedad de separación. Entonces, en el cuento Pisotón va al colegio, es lo que hace vivir ese miedito, me van a buscar, no me van a buscar, etcétera. Ahí lo juntamos con Margaret Mahler porque dice individuación también, y será que yo sí voy a poder responder a todo lo que la escuela me pide, ¿no? Entonces, todas esas inseguridades al final pues logran resolverse en el cuento. El cuento no tiene fueron felices para siempre, sino desde la vida misma, ¿no? Y lo resuelven esos son con sus padres, o con la figura, o con el maestro, etcétera, ¿sí? Entonces después viene ese segundo momento del que hablamos ahorita, que es precisamente la parte de autorregulación, y tiene dos cuentos maravillosos. Pisotón está enojado, Pisotón también se enoja, y ahí van reconociendo esa normalidad, pero como los padres lo van llevando la regulación en el cuento, y va con un cuento divino que los niños aman muchísimo, que se llama Quitémosle el disfraz de monstruo, que cada vez que educamos, los niños dicen, eres mala, no me quieres, no me entiendes. Entender que educación es más que amor. Entender que yo infantil necesita límites, papás. Esto de ponerle muchos apellidos a las crianzas ha generado que no estamos poniendo límites, que estamos permitiéndolo todo, ¿verdad? Solamente cuando llego rabioso, sí, pues puedo reaccionar, pero se necesita borde, borde, borde. Si yo no tengo este vasito, el agua se desborda. Si ustedes no ponen límite, las emociones se desbordan. Hay que ponerlo. Lo que hemos dicho es no al castigo físico, pero nunca hemos dicho no al límite infantil. Entonces ahí reconocen, y algunos le quitan el disfraz, a otros no, otros dicen no se lo puedo quitar, es muy violento, no sé qué. O lo que dicen los niños hoy en día, el disfraz lo tengo puesto yo, porque el violento soy yo, ¿verdad? Ahí seguimos entonces a una tercera fase, que es iniciativa, y va junto con otra que es socialización. Entonces va el mío, 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 que decíamos ahorita, el egocentrismo muy normal, y va con otro cuento que se llama Pisotón y sus amigos para reconocer el otro, ¿verdad? Y el otro que me ayuda a consolidar el fin. Y yo creo que no tenemos tiempo de coger todos los cuentos, son muchísimos los de ese desarrollo, pero quiero que sepan que todo el desarrollo emocional va con cuento. Luego viene un psicodrama, se le dice al niño que otra cosa le pasó a Pisotón, y ya el niño empieza a botar su historia, todavía no dice a mí, sino a él o a ella, que es Pelusa, la que va como niña. Llevan el juego a casa, juegan con padres o sustitutos sobre el desarrollo emocional, y después viene el relato vivencial, y yo puedo decir a mí me pasó. Y en el momento evolutivo en que no es estructura mental, sino defensa, que van organizando después las estructuras, logramos pillar, ¿cómo se llama? Pinchar, si bien algunos a tiempo, no todos, pero algunos. Claro, a tiempo por el momento, pero no a tiempo porque ya hay mucho sufrimiento. Y quiero cerrar esos cuentos con autoestima. O sea, al final de todo el programa se cierra con autoestima, y tiene dos cuentos también. Bambú la jirafa y un, dos, tres, préstame tus gafas. Me quiero y te admiro, es una buena autoestima. Invitemos a todos los niños y niñas a quererse, amarse, respetarse, y por supuesto amar y respetar y admirar al otro. Qué bonita forma de invitarnos a escudriñar en la bibliografía relacionada al desarrollo emocional. Pues muchísimas gracias por su generosidad. Y ahora sí, vamos así, corriendo, corriendo, vamos al último bloque. En este bloque les recuerdo a las personas que nos escuchan, y les recuerdo a usted de qué se trata.
usted escoge una palabra que ya escogió previamente al inicio del programa del banco de palabras y lo van a relacionar con el concepto de buen trato, que ya está, porque ya lo dijo en dos ocasiones en sus intervenciones, pero ojalá, perdón. Ojalá podamos hacerlo en uno solo, unirlo, relacionar el concepto de límites, que fue la palabra que escogió, relacionarla con el concepto de buen trato en una intervención no mayor de a 2 o 3 minutos. ¿Está lista? Sí, estoy lista, en modo correcamino. Sí, a ver, y yo creo que es importante y creo que de pronto hasta lo han sentido en todo este espacio, y es la angustia un poquito entre crianza, límite, buen trato en este caminar. ¿Y por qué? Porque lo más importante de este espacio es entender el proceso de co-construcción. Y el proceso de co-construcción no es solamente eso, ha habido, como les decía, muchísimos apellidos de la crianza, yo nomás voy a poner las tres fases, la autoritaria agresiva, la permisiva y la democrática. Invitarlos a la democrática, por favor, sin agresión, pero con límite y con borde, con un excelente buen trato, porque limitarnos es ausencia de buen trato. Lo que es ausencia de buen trato es cuando yo limito con maltrato. Entonces, entender el borde que se necesita, porque nosotros nacemos con esa maletica, esa otra metáfora, la del trencito de la vida, y si esa maletica no logra bordearse, se expande, se expresa de una manera inadecuada, y tenemos que entender que lo mental no solo tiene la carga biológica, tiene una carga ambiental muy importante porque nosotros seguimos organizándonos, como bien lo dice Straudy, desarrollándonos, potencializándonos en el afuera. Entender que sí, estos niños y niñas traen su proceso, como tú lo dijiste, son activos en su porvenir, hacen parte con el medio, lo constituye, como lo dijimos, pero hay un otro que me tiene que ir bordeando en ese caminar. Así es. Pues muchísimas gracias por esta última invitación a la reflexión. Gracias por el tiempo, gracias por su generosidad para entregarnos un poquito de todo el conocimiento que usted ha generado a lo largo de su carrera, de su trayectoria, y gracias por la oportunidad de conocerle. Ha sido un placer. Gracias a todos, para mí también, gracias a la Fundación. Nunca es suficiente para todo lo que necesitan nuestros niños, así que América Latina y el mundo. Así es. Así es. Pues gracias a las personas que se conectaron a nuestro podcast en Spotify. Les recuerdo que nos pueden encontrar como @colmenafai, FAI latina, en esta plataforma de podcasting. Por favor, si conocen a alguien a quien le pueda ser de mucha utilidad o de mediana utilidad este episodio, el número 40, háganos el favor de compartirle este episodio a esa persona para ayudarle a relacionarse de una mejor manera con las infancias que les toque de manera directa o indirecta acompañar. Gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias por estar en los jueves de Colmenafay. Nos vemos el siguiente jueves para entretejer el episodio número 41 y les agradezco infinito a Javier Lenis por el trabajo que hace para la Fundación en el canal de YouTube. Gracias a Carlos Díaz por los hermosos afiches promocionales que hace para la Fundación América por la Infancia. Y nuevamente gracias a la doctora Ana Rita Russo por estar aquí. Deseo que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Buena tarde.